Orgulloso de su España, de sí propio era modesto. Más que escultor prefería llamarse picapedrero. Tenía una extraña mezcla de señor y de bohemio. Bebía en copa de plata o en botijo verbenero. Parlaba en valencià o en castellano correcto. Lo mismo esculpía al rey que al golfillo colillero. Dejaba pasar la brisa de Roma y el aire griego. Y con un algo de clásico y un poco de picaresco, la lujuria del barroco le reventaba en los dedos. Un Fidias y un Miguel Ángel, Partenón y Coliseo, todo amasado con sal de su cabañal velero. Así se asomó a las plazas, con sus mostachos tremendos, con su risa ancha y jovial, con sus ojillos pequeños, y en su mente fue grabando caballos, reses, toreros, mulillas y monosabios, gradas, arenas y cielos. Después está en el estudio, madrugada de desvelos frente a frente con el barro, el problema resolviendo. Le van brotando en vez de reses como en el verso del poeta, toros bravos de sus extrañables dedos, recreándose, creando y modelando sin modelo un toro de su invención, un toro perfecto. La señora valenciana fue su divisa y el hierro con que su nombre marcaba el barro tierno. Orgulloso de su España, de sí propio era modesto, y suplicaba en las gentes que le llamaban maestro: no me digáis don Mariano, ni escultor, ni nada de eso. Yo soy solo Marianet, alias el picapedrero. Vinculado a Crevillente, en el último periodo de su vida, a través de la imaginería religiosa, sería a su muerte, cuando al no querer sus herederos hacerse cargo de las piezas de su estudio, fuese un crevillentino, don Álvaro Magro, quien las adquiriera. Expuestas inicialmente en este inmueble, el ayuntamiento terminaría por responsabilizarse de ellas, completando la colección y estableciéndola en su localización actual, donde alcanzaría, además del reconocimiento del entonces director de la Real Academia de San Fernando, el interés de Dalí y recoger en su libro de visitas nombres de la talla de Juan de Ávalos o Benjamín Palencia. Pero ¿quién fue Mariano Benlliure para absorber durante más de 30 años la dedicación de este hombre? Concisamente, nuestro artista es sin duda el último gran maestro del realismo decimonónico. Profundo dibujante, dotado de una excepcional visión escultórica, trabajador incansable, posee una producción abrumadora, de la que solo en este museo se recogen más de 200 piezas. ¿Su vida? Esa es otra respuesta. El 8 de septiembre de 1862, Mariano Benlliure nace en Valencia en el seno de una familia humilde de la calle Alta del Carmen, siendo bautizado en la parroquia de Santa Cruz, acompañado de su madre Ángela y su padre, Juan Antonio, quien no tardaría en contagiar el gusanillo del arte, propio de su oficio, decorador, a todos sus hijos varones. Blas, pintor de flores; Juan Antonio, pintor de la historia; José, que llegaría a dirigir la Academia Española de Roma; y Mariano. Extremadamente precoz, fomentaba su necesidad de expresarse por la mudez que padeció hasta los 7 años y utilizaba cualquier instrumento a su alcance para dibujar. Presentando con apenas 6 su primera escultura en la exposición Lorrat Penat, solo algún tiempo después daba forma a este pequeño bronce. Sin embargo, su preparación artística no comenzaría realmente hasta el traslado de su familia a Madrid, dándole oportunidad de asistir a diversos talleres, marmolistas, fundidores, tallistas, y más tarde, ya un joven de 17, con su llegada a Italia.
La bulliciosa vida de Roma y Asís le proporcionaría el clima adecuado para desarrollar la ingenua y traviesa vivacidad que dominaría su vida, la inquieta versatilidad del artista. El escultor, dado el procedimiento, el costo de lo que es en cuanto a tiempo el procedimiento de una obra escultórica, así como después el costo económico por los materiales, hace que sea un poco impensable el preparar una exposición, aunque bueno, pues alguna vez se hace, y que se trabaje de encargo. Y en el caso de Benlliure, que obviamente era un hombre absolutamente reputado en su momento, pues los encargos le llovían. De todas las artes plásticas, la escultura es aquella que exige un mayor esfuerzo físico, que vincula más estrechamente al artista con su materia, convirtiéndole en un obrero. El escultor inicia la obra actuando directamente sobre el barro, con las manos, aunque también emplee palillos como prolongación de los dedos. Sobre el barro ya seco se aplicará la caja de puntos. Calculando con ella las proporciones y ampliándolas al tamaño real de la obra, el escultor ataca el material, siguiendo la línea de puntos, logrando así una perfecta identidad entre modelo y figura. Solo el lucernario, indispensable para reproducir las adecuadas condiciones lumínicas de cuadros o esculturas, parece ineludible a ambas artes. Pero entrando en la obra de Mariano Benlliure, no olvidaremos el único aspecto que identifica plenamente la labor del pintor con la escultura, y sin la cual ninguna de las piezas de esta sala hubiera llegado a cobrar vida: el boceto. El trazo de Benlliure era rápido, nervioso, capaz de seguir a un ojo dispuesto a captar lo fugaz e instantáneo, como el obturador de una cámara, más aún, cinematográficamente. Los dibujos se sucedían casi en secuencia bajo su mano, desglosando, permitiendo congelar el movimiento en una continuidad de acciones fijas, captar incluso los fugaces esguinces del astado. Si nuestro autor registrara este momento, bien podría haber sido este el resultado. Estilo con toques románticos, inquieto y movido, expresivo, en nada ajeno a las influencias naturalistas, que desde los primeros tanteos, con Frascuelo entrando a matar a su última muestra taurina, pocos años antes de morir, supone la unión entre la más estática de las artes y la más frágil de las actividades. Estilo que alcanzaría una de sus cimas en El Coleo. Toros. Toros de Benlliure. ¿Qué más quisieran los diestros, aunque les costaran la vida? El mausoleo de Joselito en el cementerio de San Fernando es uno de los más grandes conjuntos escultóricos de la primera mitad del siglo, donde portando al coloso de Gélvez lloran los portadores del féretro, familiares, toreros, gentes de la antigua Itálica, todo acentuado de un dramatismo hondamente sobrio. Y en la otra cara de la fiesta, las bailaoras. Vívidos grupos de danza española, de gran encanto, como corresponde a alguien que, pese a un doloroso matrimonio, seguía considerando a la mujer la más perfecta creación, imprescindible en todos los instantes de la vida, o figuras solas de gran movilidad y ritmo ondulado, a menudo inspiradas en la popular Pastora Imperio, cuyo busto también hizo.
Toros, bailaoras, figuras de Benlliure, grabados de Goya, un escultor y un pintor, y ambos, los dos artistas que con más simpatía y casticismo abordaron las llamadas costumbres españolas. Con todo, no fueron estas obras las que le proporcionaron sus primeros laureles, sino los niños. Obras que recorrerían las portadas de revistas como La Ilustración Española, llevando a su creador aún más lejos. A conseguir en 1884 su primer gran éxito en la Exposición Nacional de Bellas Artes con Accidente. La simple reacción de un monaguillo al quemarse con un incensario, cosa de broma según autores solemnes, significaba una ráfaga de aire fresco. Momentos fugaces, anecdóticos, de una expresividad casi grotesca. Amor a la infancia llevado a todo su trabajo, e incluso a sobrevivirle en Mariano Rubio, su más fiel continuador y discípulo. Benlliure es un hombre que trabaja muchísimas horas. Es un hombre que muy temprano está en su estudio, en su taller, y que hasta bien avanzada la tarde sigue en él. Es decir, tiene unas horas de trabajo intensas, pero a la vez es un hombre que vive la vida de una forma también muy intensa. Es un hombre que está presente en todo tipo de acto social que sea relevante en Madrid. Un hombre que asiste a tertulias, que asiste a representaciones de teatro, de conciertos, ópera, que está en todos los cenáculos de la alta sociedad, incluso las relaciones que tiene con la Casa Real. Bueno, pues con todo este mare magnum de actividades tiene una enorme capacidad de trabajo. Ahí está su secreto. El volumen lo ve traducido rápidamente a la materia que trabaja, ya sea barro o ya sea después pasado a madera o después a bronce o a mármol, y esto le da una capacidad absolutamente, digamos, anormal. No es normal, teniendo en cuenta que además y aparte tiene un equipo de gente que colabora con él, pero que en cada centímetro cuadrado de su obra se ve su factura y su mano. Una vez marcados los puntos y seleccionada una madera dura de talla minuciosa, nogal o caoba, por ejemplo, se procede al desbastado. Golpes rápidos, certeros, aunque alejados de la forma definitiva que conseguirán las gubias, dejando las excavaciones al taladro o al trépano en lugares delicados. Acabada la figura, lijas y escofinas responderán del alisado. Ahora bien, la primera luz visible de una estatua proviene del foco que la alumbra. Duro en interiores, difuso en exteriores. Una luz suave, capaz de atenuar salientes, pliegues y perfiles. Pérdida superada por la policromía, patinando su obra mediante anilinas y óleos, respetando la nobleza de la materia. Una estatuaria que tanto por su origen, los árboles, como por su finalidad, constituye un arte de la vida.
esfuerzo de los mismos costaleros. Los ornamentos con que se adorna la imagen solo fortalecen el alma de unas tallas cuyo único objetivo es llevar el drama religioso entre la gente. Consciente de ello, con un profundo sentimiento piadoso, herencia de su madre, Benlliure inicia para Crevillente el paso de Jesús Nazareno, dotando a su obra de un extremo realismo. Pero al realismo no debe considerársele imitativo, ni el escultor simple estudioso de la anatomía, hecho evidente en rostros y manos de numerosas figuras, mucho más próximas a circunstancias mentales que al mero academicismo. El realismo ha de ser entendido como tendencia, como simplificación, volúmenes curvos que solo de manera colateral denotarían un conocimiento de la musculatura. Y cuyo resultado depende ya de la elección del modelo, fuese la cupletista Raquel Meyer o la de la Virgen Dolorosa, ejecutada por iniciativa propia para completar en vano su primer encargo importante, el paso del descendimiento. Las circunstancias anímicas eran campo de estudio para nuestro artista. Y entre procesiones y pasos, natividades, cristos y ángeles, acompañarían a Benlliure durante toda su vida. Concluido su matrimonio con Leopoldina Tuero O'Donnell, sobrina del duque de Tetuán, debido a las fuertes desavenencias conyugales y tras 25 años de ausencia, se establecería definitivamente en España en este pequeño edificio, hoy destruido, cuya fachada él mismo decorará al final de la madrileña castellana. De él conservamos algunas de las obras, niños, guirnaldas, mujeres, cerámicas, al igual que las majas de brillantes colores. Pequeños trabajos de técnica ágil e inquieta, con los que buscaba, a más de dar respuesta a una demanda solo satisfecha por importaciones, llegar con obras de coste asequible al interior del hogar. En idéntica línea destacarían ánforas de temática religiosa. El espejo o los relieves de su propio comedor. O lámparas, como a la que pertenece esta mariposa donada por Dalí una vez la usara como modelo. Y también cuadros, sean de gran formato y notable interés histórico, debido al detalle y documentación de las indumentarias, sean sencillas miniaturas e incluso portadas.
Sin embargo, no todo iba a ser arte y rosas para este homenajeado en la Exposición Universal de París. Que nunca faltara a las fallas de Valencia mientras vivieran sus padres. Súbitamente, el mayor amor de su vida, la cantante Lucrecia Arana, fallecía. Soporte asignado con el bronce a centros áulicos o a finalidades conmemorativas, el mármol, trabajado en etapas parecidas a las de la madera, utiliza por contra un instrumental diferente, el puntero para desbastar. La gradina que nos acerca a la forma. Junto a distintos abrasivos al alisar. El mármol es una materia especialmente eficaz en resaltar la luz interna de la escultura, mediante claroscuros, capaces de crear incluso efectos de color. Parece estar destinado a rivalizar con el bronce. El bronce, vinculado por su parte a la industria metalúrgica, presenta otro proceso. Obtenido un vaciado de cera virgen, a partir del modelo a escala real, se rellena con metal. La figura resultante se pule. Y es retocada con cinceles. Acabado que, completado por el tiempo, al proporcionarle una capa de herrumbre protectora, depende mucho del concepto del artista. Es difícil saber si es mayor el impacto de la obra muy terminada o la forma, abriéndose paso a través de la materia. Bronce oscuro en exteriores. Mármol blanco en interiores. Con estos materiales, los más nobles, entramos en la faceta más trascendental, abundante y conocida de Benlliure, y sin embargo, la menos espontánea. La honda expansión del Risorgimento italiano llega a España. Plazas y avenidas se pueblan rápidamente de una escultura oficial que sustituye los temas mitológicos por la historia de un Estado henchido de retórica. Dispuesto a ensalzar políticos o artistas sin atender a su auténtico peso. Verdaderas fallas perennes que solo en Benlliure cobran un mayor interés. O si nos centramos en aspectos como las manos. Manos como corresponde a quien siempre buscara destacar lo clásico. Sin olvidar nunca a Miguel Ángel.
Donatello. Y sobre todo, a los clásicos griegos. Así, mientras viajaba entre París, Grecia y Berlín, a ver si podían luchar los modernismos con los dioses del arte, un pujante arte europeo les sobrepasaba. Aunque en contadas ocasiones, por ejemplo el panteón de la familia Falla y Bonet, donde junto a una estructura piramidal de superficies escuetas, resolviese con métodos casi pictóricos una difícil cuestión de perspectiva, se sintiese la influencia de Pombo y de Mayol. Por otro lado, se erige en escultor oficial de España e Hispanoamérica con 13 monumentos solo en Madrid. Sus obras se extenderían por Panamá, Filipinas, Estados Unidos o Argentina, al tiempo que ocupaba numerosos cargos administrativos en relación con el arte, a los que renunciaría para satisfacer sus encargos, a menudo políticos. Dato, Le Rouge, Sagasta, Alfonso XII, e incluso Franco. La guerra civil estalla, y Benlliure huye primero a Francia y luego a Portugal. Su regreso, años más tarde, marcaría el principio del fin. La anulación de su matrimonio civil con su biógrafa, Carmen Quevedo Pesaña, a instancias de su primera esposa, y las cargas económicas consecuencia de la separación. La necesidad nacional de recuperar una estatuaria religiosa idéntica a la destruida en la guerra, trabajo bien remunerado, pero de casi nula creatividad. El reumatismo, la decadencia física complicada con un ataque cerebral y una afección en la vista. Los últimos años, dependiendo de su amigo y secretario, el melillense José Tallaví Morilla. La noche del 8 de noviembre de 1947, a los 85 años de edad, tras terminar el paso de la entrada en Jerusalén y besar como tenía costumbre la frente de este Cristo, antes de retirarse a descansar, sintió que el pulso le temblaba. A la mañana siguiente, este hombre, que como hijo de Valencia consideraba al arte su patria, fallecía. El cadáver se expuso en uno de los salones de su casa, desfilando todo Madrid ante él. Después fue llevado a Valencia y de allí a hombros, como uno de los toreros que él tantas veces viera triunfar, hasta el cementerio del Cabañal, donde descansa junto a su padre. Las principales academias y centros artísticos le nombraron miembro de honor. Francia, Italia, Bélgica y Portugal
le rindieron homenaje. Apoyado por académicos y amantes de lo figurativo, denostado por generaciones de vanguardia que le reprochan el servir a un arte oficial y burgués, olvidando que triunfar en vida supone adaptarse a una época, que en su caso no es la nuestra, de la grandeza y alcance de este hombre daría claro testimonio el recordatorio de su familia. Rogad en caridad por el alma del excelentísimo señor don Mariano Benlliure Gil, exdirector general de Bellas Artes, exdirector de la Academia de España en Roma, exdirector del Museo de Arte Moderno, presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y del Instituto Cervantes, miembro de The Spanish Society of New York, académico de las Reales de San Fernando, San Carlos, San Jorge y San Telmo, del Instituto de Francia, de la Real de Bélgica, de San Lucas de Roma, de Milán, Gran Cruz de Isabel la Católica, Cruz Roja, Legión de Honor, Gran Oficial de la Corona de Italia, Gran Cruz y Collar de Santiago de Portugal, León Blanco de Checoslovaquia, Medalla de Honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes en Berlín, París, y del Emperador Francisco José, hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima de los Dolores. Descanse en paz.